La cámara se desliza por un barrio suburbano completamente nuevo, donde la luz de la mañana rebota en las ventanas pulidas de 96 casas alineadas en perfecto orden, su pintura fresca brilla como trofeos, sus jardines cuidados susurran una promesa de riqueza y control. Pero en el borde de todo se encuentra una sola figura, una mujer llamada Maya. Sus ojos fijos no en la belleza de lo construido, sino en la verdad de lo que todo descansa, porque debajo de esas casas yace su tierra, su sangre, su historia, y esta noche el mundo está a punto de aprender que lo que parece su derrota es de hecho su obra maestra. Permanece de pie en silencio en una colina, viendo las farolas parpadear a la vida. Sus labios se curvan en una sonrisa tan sutil pero tan poderosa que podría aplastar un imperio, y la voz del narrador interrumpe, aguda y cinematográfica. Pensaron que le habían quitado todo, pero la verdad es que simplemente le habían dado todo lo que necesitaba. Daniel, el orgulloso presidente de la Asociación de Propietarios, corta un listón con tijeras plateadas mientras los flashes de las cámaras retumban. Su risa estruendosa resuena al proclamar la victoria, prometiendo a su junta directiva que estas 96 casas son el comienzo de su dominio en el pueblo, un modelo de control y autoridad. Sin embargo, incluso mientras habla, el silencio de Maya es más fuerte que su celebración. Su quietud es una tormenta a punto de desatarse. Antes de profundizar en esta historia, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves? La pantalla se desvanece hacia el pasado de Maya, destellos de una Maya más joven caminando por campos dorados con su abuela, quien susurra: esta tierra no es tierra, es memoria, es sangre, y siempre conocerá a su legítimo dueño. Ese recuerdo la impulsa mientras observa a los hombres y mujeres de la Asociación de Propietarios pavonearse por su tierra ancestral, reclamándola como su premio, mientras los vecinos aplauden y vitorean, creyendo que el proyecto es un regalo de progreso. Pero nadie se da cuenta de cómo la mirada de Maya se detiene en las casas, como un cazador que ve a su presa entrar en una jaula que él mismo ha construido. Vemos la vida de Maya antes de la toma de posesión. Una sencilla casa de madera, un columpio en el porche que crujía bajo el sol, tardes llenas del canto de las cigarras, la tierra extendiéndose infinitamente con serena dignidad. Nunca fue solo una propiedad, fue un patrimonio. Cada árbol y arroyo contaba la historia de su familia. Pero la Asociación de Propietarios solo veía ganancias, con la mirada puesta en los planos y los márgenes de beneficio, ciegos al espíritu de la tierra. Cuando llegaron las excavadoras, Daniel se paró al frente, con la voz desbordante de arrogancia. Esto es progreso. Esto es poder. El pasado no tiene cabida aquí. Maya permaneció inmóvil, sosteniendo el collar de su abuela, observando cómo los hombres marcaban el terreno, creyendo que estaba derrotada, pero su silencio transmitía algo que ellos no podían oír. Un plan ya en marcha. Por la noche, Maya se sentaba a la luz de las velas, con los papeles extendidos sobre la mesa de la cocina, sus dedos trazando líneas de contratos firmados hacía mucho tiempo, y al resplandor de esa llama parpadeante, su mirada se endurecía no con derrota sino con precisión, como si cada insulto que le lanzaban fuera combustible para algo mayor. Los vecinos murmuraban que Maya no tenía ninguna posibilidad, que la poderosa Asociación de Propietarios la había superado, pero ella solo sonrió levemente, sin ofrecer defensa alguna, porque lo que nadie entendía era que su mayor arma era la paciencia. La celebración de Daniel se hacía más ruidosa, sus discursos más arrogantes, a medida que las 96 casas se alzaban cada vez más altas. Sin embargo, con cada clavo clavado, cada muro alzado, no estaban construyendo su imperio, sino la victoria de Maya, ladrillo a ladrillo, ciegos a la verdad bajo sus pies. Y mientras las primeras familias se preparaban para mudarse, Maya se encontraba sola en la colina de nuevo, su sombra extendiéndose contra el crepúsculo, el sonido de las risas de los niños en las nuevas calles llegando a sus oídos, y susurró para sí misma: no tiene ni idea. La voz del narrador se profundiza, prometiendo lo que está por venir. Y si te dijera que Maya nunca perdió su tierra, que todo lo que construyeron aquí fue parte de su diseño, y que pronto la Asociación de Propietarios descubriría que habían entrado directamente en su plan maestro. La pantalla se corta a negro, dejando solo un latido y el sonido de un mazo golpeando, haciendo eco en el silencio, preparándonos para la tormenta que viene. La historia se profundiza a medida que nos adentramos en el corazón del conflicto, donde el sueño del progreso choca con la furia silenciosa de la historia, y comienza con la mañana en que la Asociación de Propietarios se movió con toda su fuerza, Daniel a la cabeza, su elegante traje brillando bajo el sol. Sus gafas de sol ocultando ojos que no veían nada más que ganancias mientras señalaba la casa de Maya, declarándola una monstruosidad, una reliquia, algo que necesitaba ser borrado. Y en cuestión de días llegaron las excavadoras,
rugiendo como bestias, desgarrando el suelo que había albergado la familia de Maya durante generaciones, y los vecinos que una vez compartieron café con ella ahora observaban desde sus porches en silencio, demasiado temerosos para hablar en contra del poder de la asociación de propietarios. Maya, sin embargo, no gritó ni se resistió, empacó sus pertenencias con serena precisión. Cada fotografía, cada libro, cada reliquia envuelta con cuidado, sus movimientos tan silenciosos que parecían casi sumisos. Pero en su mente la tormenta se agitaba, y cuando llegó el día en que Daniel se paró en su jardín con su tabla, ofreciéndole un cheque forzado por centavos comparado con el valor de su terreno, Maya aceptó asintiendo con la cabeza, con expresión indescifrable, mientras Daniel sonreía con suficiencia y se volvía hacia sus colegas, susurrando, se rindió sin luchar. Pero comenzaron a correr rumores por el pueblo de que tal vez el silencio de Maya no era debilidad, que había documentos, papeles que nadie había visto, y a altas horas de la noche, en voz baja, los vecinos especulaban que no había vendido el terreno directamente, sino que había llegado a un acuerdo años atrás que podría significar que la asociación de propietarios no era tan poderosa como creían. Daniel desestimó tales comentarios con una risa, agitando un vaso de whisky en las reuniones de la junta, burlándose de Maya como una mujer rota que se desvanecería en la oscuridad, insistiendo en que la asociación de propietarios era dueña de cada centímetro cuadrado. Sin embargo, bajo esa arrogancia, empezaron a aparecer pequeñas grietas. Ken, el abogado de la asociación de propietarios, había desenterrado fragmentos de contratos antiguos y le había advertido a Daniel que podría haber algo inusual en la estructura de la propiedad. Pero Daniel dio un puñetazo en la mesa, declarando, «No me importa lo que haya firmado. Esto es nuestro ahora». Mientras tanto, Maya se instaló en un modesto apartamento a las afueras del pueblo, con la ventana mirando las hileras de casas nuevas donde antes se extendía su terreno, y aunque vivía con sencillez, se comportaba con la dignidad de quien sabe que no está derrotada, pasando a menudo por el barrio solo para observar. Su silenciosa presencia inquietaba a Daniel, aunque él nunca lo admitiría. Sofía, una joven y amable madre que se había mudado recientemente a una de las nuevas casas, veía a Maya a menudo y un día se acercó a ella, curiosa por saber por qué observaba con tanta calma el barrio, y Maya se limitó a sonreír, diciendo en voz baja, «A veces la tierra recuerda a quién pertenece». Esas palabras inquietaron a Sofía, quien regresó a casa esa noche con una extraña inquietud, presintiendo que algo se escondía bajo los cimientos de su casa. Con el paso de las semanas, la tensión aumentó. La asociación de propietarios presumía de su éxito, organizando fiestas lujosas en casas recién terminadas, mientras que entre bastidores, quien se inquietaba cada vez más. Sus archivos se llenaban de preguntas que no podía responder, y una noche le preguntó directamente a Daniel, «¿Y si Maya no es tan impotente como creemos?» Daniel se burló, sirviéndose otra copa, y declaró, «Entonces que lo intente». Pero la verdad ya se estaba apoderando de ella, y las semillas de la caída de la asociación ya estaban sembradas, pues lo que Daniel y su junta directiva no podían ver era que cada celebración, cada discurso, cada casa vendida no era un paso hacia su triunfo, sino un paso más hacia la trampa de Maya. Y mientras Sofía arropaba a su hijo en la cama, mirando con inquietud las paredes que la rodeaban, la voz del narrador se eleva como una advertencia. ¿Qué pasaría si Maya hubiera querido que construyeran? ¿Qué pasaría si la tierra nunca fue suya para empezar? ¿Y qué pasaría si su imperio ya se estuviera desmoronando bajo el peso de su plan? La parte cierra con Maya nuevamente en la mesa de su cocina, la luz de las velas bailando en su rostro mientras sostiene una sola hoja de papel, la cláusula que Daniel nunca se molestó en leer, y su sonrisa. Esta vez es inconfundible, una promesa silenciosa de que el ajuste de cuentas está cerca. Las noches se hicieron más largas y el peso de silencio se cernía sobre las brillantes calles nuevas. Pero mientras Daniel desfilaba por el vecindario como un rey, Maya ya estaba apretando la trampa alrededor de su imperio, porque escondido dentro de su posesión había un contrato firmado hace muchos años. Un acuerdo de arrendamiento tan preciso y tan legalmente irrompible que cada una de las 96 casas no estaba en terrenos vendidos, sino en terrenos que aún pertenecían a Maya. La revelación llegó silenciosamente al principio cuando Ken, exhausto, desconfiado, rebuscó entre los registros del condado y descubrió la cláusula, con las manos temblorosas al darse cuenta de que la gran victoria de Daniel no era más que un castillo construido sobre la arena, y en ese momento Ken comprendió que la asociación de propietarios no tenía propiedad, solo ocupación otorgada por la propia Maya. El pánico lo invadió. Pero cuando se apresuró a advertir a Daniel, el presidente estalló en risas, descartándolo como un truco, pero en su corazón se había formado una grieta de duda.
El plan de Maya se desarrolló con elegancia. Los había dejado construir, los había dejado invertir millones, los había dejado atar sus reputaciones a la tierra, sabiendo que una vez que las casas estuvieran terminadas y la gente se mudara, revelaría la verdad, una verdad que le daría poder no solo sobre Daniel, sino sobre todos los que se burlaban de ella por débil. Y entonces llegó el segundo giro, más devastador que el primero. Maya había grabado discretamente todas las reuniones de la asociación de propietarios desde el momento en que pisaron su propiedad, horas de voces engreídas burlándose de ella, menospreciándola, conspirando para despojarla de su dignidad, y ahora, en el momento perfecto, las hacía públicas. Las tintas inundando los medios de comunicación y las redes sociales, cada clip resonando con la arrogancia de Daniel, cada palabra, demostrando su crueldad, y de repente, el vecindario que una vez elogió a la asociación comenzó a susurrar de vergüenza, los residentes aferrados a sus teléfonos mientras escuchaban las risas vil de las personas en las que habían confiado. Sofía, perturbada y desconsolada, se cruzó de nuevo con Maya, esta vez ya no por curiosidad, sino por la desesperación de saber la verdad, y Maya, tranquila como siempre, le dijo: «Construyeron sus casas en mi terreno, y ahora deben pagar el precio». Sofía, dividida entre la lealtad a su nuevo hogar y la justicia para Maya, decidió apoyarla, convirtiéndose en una aliada improbable mientras difundía la verdad entre sus vecinos, instándolos a cuestionarlo todo. Mientras tanto, Daniel, furioso, convocaba reuniones de emergencia, golpeando con el puño las mesas de roble pulido mientras gritaba: «La destruiremos antes de que ella nos destruya a nosotros». Pero el miedo ya había infectado a su junta directiva, y quien, antes seguro de sí mismo, ahora tartamudeaba, advirtiendo que la postura de Maya era inquebrantable. La tensión aumentó cuando los residentes comenzaron a presentar quejas, aterrorizados por perder sus hogares, exigiendo respuestas que Daniel no podía darles. En medio del caos, Maya apareció una vez más, de pie en el límite del vecindario mientras las cámaras capturaban sus sencillas y devastadoras palabras. «Cada ladrillo que ves, cada clavo, cada pared, me pertenece». Las imágenes corrieron como la pólvora. Su sereno desafío se convirtió en un símbolo, su silencio se transformó en poder. Daniel, acorralado y desesperado, juró que la enfrentaría en los tribunales, pero cuanto más ladraba, más miedo parecían sus palabras, mientras que la serenidad de Maya se convertía en leyenda. La voz del narrador se llena de suspenso, prometiendo devastación. Pensaron que podrían enterrarla bajo concreto y acero, pero Maya había plantado algo más fuerte que las casas. Había plantado una trampa, y ahora los muros de su imperio se estaban cerrando sobre ellos. Mientras Daniel cerraba de golpe los archivos en su oficina, con el sudor goteando por su frente, se susurró a sí mismo: «Ella no puede ganar». Pero en el silencio que siguió, ya lo sabía, ella sí. El Palacio de Justicia se alzaba como un escenario para el destino. Sus pasillos de mármol resonaban con los pasos de residentes, abogados, periodistas y curiosos ciudadanos, todos esperando ver si la mujer, una vez descartada como impotente, podría poner de rodillas a un imperio. Y cuando Maya entró, no llegó con ruido ni furia, sino con la misma gracia silenciosa que la había llevado a través de la tormenta, sus pasos lentos, su cabeza alta, el collar de su abuela brillando suavemente contra su piel, mientras Daniel irrumpía detrás de ella, su voz ya alzada, su arrogancia inquebrantable en apariencia, aunque sus manos se crispaban con inquietud. Dentro de la sala, quien revolvía nerviosamente las carpetas, con su habitual calma rota por el peso de la verdad, susurrándole a Daniel que el caso de Maya era irrefutable, que cada cláusula la favorecía, que cada casa era un monumento no a la victoria de la asociación de propietarios, sino a la brillantez de Maya. Sin embargo, Daniel se negaba a escuchar, vociferando sobre poder, progreso y propiedad. Sus palabras salían a borbotones como un hombre desesperado aferrándose al humo. Cuando el juez declaró el orden, Maya se levantó, con voz firme, sus documentos dispuestos en una secuencia impecable, cada uno un clavo en el ataúd del imperio de Daniel, y mientras hablaba, el aire mismo parecía doblarse, sus palabras simples pero inquebrantables. El terreno nunca se vendió, solo se arrendó, y las grabaciones de la crueldad de la asociación de propietarios demostraban la mala fe sin lugar a dudas. La sala se llenó de jadeos mientras las tintas sonaban. Daniel se burlaba de Maya, la llamaba débil, prometía borrarla del mapa, y cada palabra resonaba como un martillo, golpeando no solo la reputación de Daniel, sino los cimientos mismos de la autoridad de la asociación. Sofía, sentada en la galería, escuchaba con lágrimas en los ojos y la mano apretada contra el corazón, consciente de la profunda injusticia que Maya había sufrido,
y al mismo tiempo consciente de la profunda fuerza que le había exigido soportar en silencio. El clímax llegó cuando el juez se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados, y declaró que la asociación no tenía ningún derecho legal, que la propiedad de Maya era absoluta y que la asociación le debía una enorme compensación por cada casa que habían construido. La sala estalló, algunos en shock, otros en vítores. Daniel se desplomó en su silla, pálido, y su imperio se derrumbó en una sola frase. Maya, sin embargo, no se regodeó, no celebró, solo cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, recordando las palabras de su abuela, sintiendo generaciones crecer en su pecho, y cuando los abrió de nuevo, la fuerza allí fue suficiente para silenciar la habitación. Los periodistas pululaban, las cámaras destellaban, los residentes susurraban con asombro, pero Maya caminó tranquilamente junto a todos ellos, su dignidad intacta, su victoria innegable. Daniel intentó confrontarla una última vez afuera, escupiendo palabras de odio, pero Maya se volvió hacia él con poder silencioso, su voz baja y definitiva. «Construiste tu imperio en mi tierra, Daniel. Eso nunca fue progreso. Eso fue arrogancia. Y la arrogancia siempre cae». Su rostro se contrajo, su voz se quebró, pero ningún sonido pudo detener la verdad que ya había sellado su destino. La voz del narrador rebosa de emoción, enmarcando el momento como si fuera la historia misma. En ese tribunal, Maya no era solo una mujer que reclamaba su tierra. Era todas las voces silenciadas, todos los legados robados, todas las fuerzas subestimadas, y demostró que la mejor arma es la paciencia agudizada por la verdad. Mientras Daniel se desplomaba en su coche, derrotado, los habitantes del pueblo ya no lo miraban con respeto, sino con desdén, mientras todas las miradas se volvían hacia Maya, que permanecía bajo las escaleras del juzgado como si fuera una leyenda. Su silencio era más poderoso que 1000 discursos. Su triunfo resonaba no solo por las calles, sino en los corazones de todos los que lo presenciaban. El polvo de la batalla se había asentado, pero el eco de la victoria de Maya persistía en cada rincón del pueblo, en susurros por las aceras y a través de las ventanas abiertas, en los ojos de los vecinos que una vez dudaron de ella, pero ahora la veían como algo más grande, una mujer que convirtió la humillación en triunfo y el silencio en trueno. Y aunque el tribunal le había otorgado una asombrosa compensación que hizo que su riqueza eclipsara el imperio desmoronado de Daniel, Maya eligió un camino que los dejó atónitos a todos, pues en lugar de refugiarse en el lujo o la venganza, regresó a la misma tierra de la que habían intentado borrarla, caminando descalza por la tierra mientras el viento traía el aroma de la hierba fresca. Y allí anunció su plan, no acumular sus ganancias, sino construir algo. Para todos, un centro comunitario donde los niños pudieran aprender, las familias reunirse y el legado de la voz de su abuela pudiera perdurar en cada historia, cada canción, cada recuerdo arraigado en esa tierra. Sofía fue la primera en dar un paso al frente, ofreciendo sus manos, y pronto se unieron otros residentes que comprendieron que Maya no era su enemiga, sino su protectora. Y ladrillo a ladrillo comenzaron a construir, no casas de lucro, sino un lugar de pertenencia, mientras el nombre de Daniel se desvanecía del pueblo como el polvo barrido de la calle. Se fue en desgracia, su arrogancia quemada por la verdad, y aunque una vez se erigió como un gigante, ahora era solo una sombra, olvidado en el resplandor de la resiliencia de Maya. Una tarde, mientras el sol derramaba oro en el horizonte, Maya se paró frente al centro casi terminado, con niños jugando a su alrededor, Sofía a su lado, y les dijo en voz baja a los reunidos: «La tierra es más que polvo. Es memoria, es dignidad, es la historia de quienes somos». Pensaron que podían arrebatármela, pero no se puede robar lo que se lleva con la sangre, con el espíritu, con la paciencia. Sus palabras resonaron con fuerza, pero al mismo tiempo inspiradoras, envolviendo cada oído como una promesa. La voz del narrador se eleva, cerrando el relato con solemne fuerza. Pensaban que estaban construyendo su futuro en su tierra. En cambio, estaban construyendo su victoria, ladrillo a ladrillo. La pantalla se funde a negro, la historia grabada en los corazones de quienes la escucharon, un recordatorio cinematográfico de que la arrogancia se derrumba, la verdad perdura, la paciencia puede convertir el silencio en trueno.